Bueno, Nimecho Tlapaloa y Capaqui Huamá, Tiquitacacni, Tlacuilospamitl, náhuatl. Alfabeto náhuatl moderno. ¿Por qué le decimos moderno? Porque hay un alfabeto, digamos, de la época colonial, un alfabeto náhuatl clásico, y este es un alfabeto moderno con algunas modificaciones de algunas grafías, pero en general pues se respeta. Y ahí tenemos entonces que el alfabeto moderno son, diríamos, 19 grafías. Y ahí pongo una H entre paréntesis porque yo utilizo la J, en algunos, bueno, otros utilizan la H, y la KU es de reciente incorporación. Bueno, ahí se han hecho un poco los esfuerzos de estandarizar y acordaron, ¿sí?, que exista una grafía más, en este caso es de un dígrafo, que es la Q, y también anexo la W entre paréntesis, que algunos utilizan esa grafía. En mi caso yo utilizo la U, que suena como W justamente. Bien, entonces vamos a avanzar con esta presentación del alfabeto moderno. Quiero hacer mención que es muy importante, o sea, partiendo del alfabeto, ¿qué ocurre ese alfabeto que decimos que ya es un alfabeto acordado, de alguna manera con cierto estándar, pero en general no se ha mencionado o se menciona muy poco qué pasa con las variantes dialectales? Entiendo que en algunos casos se menciona que son algunas variantes que, diríamos así, que se pronuncian un poco diferentes a ciertas grafías, lo cual no niego que así es, pero sí es importante también hacer la aclaración de que son variantes fonológicas que bien se pueden escribir tal cual como lo pronuncian. Y algo muy importante aquí que quiero mencionar, no se trata de personas que cambien el sonido por otro sonido, no, son comunidades completas, son regiones completas que abarcan en algunos casos una región con tres municipios. Me voy a definir más hacia la Huasteca, pero no propiamente la Huasteca de Hidalgo presenta estas variantes. Tenemos en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en el estado de San Luis Potosí, ¿sí?, y en otros estados igual, incluyendo Guerrero. Pero no se menciona qué pasa con estas grafías que se mencionan o digamos, se presentan en el alfabeto, qué puede ocurrir o cómo se puede solventar en la escritura con respecto a estas variantes. Entonces, para mí, esa es una postura que yo lo digo personal. Ningún pueblo, ninguna comunidad se les debe de exigir, imponer una grafía en la cual ellos no utilizan, porque para mí es un también atentado a sus derechos lingüísticos. Y aquí menciono que en la Huasteca hay 3 variantes fonológicas muy determinadas. Como uno, es que en algunas localidades de los municipios de Huejutla, Jaltocán, San Felipe, Orizatlán, no usan la TL, o sea, tle o tla, como lo llegan a decir algunos, pero otros, bueno, yo siempre lo he dicho casi como tle. Es decir, si desean escribir como hablan, solo usarán 18 de las 19 grafías. Esto es cierto, o sea, para ellos no tiene ninguna razón la existencia de la TL si no la utilizan. Entonces,
Eso no significa, no estoy mencionando de que la TL no deba existir. O sea, sí, pero sabemos que ellos, en realidad la TL, en su oralidad no existe. Entonces, es lógico que en la escritura pues también pueden prescindir de la TL. Tampoco usan la O. En esto me refiero igual en algunas localidades no tienen la O como en los otros municipios o el resto de los municipios, y en su lugar sí usan la U. Dicen tutume, pitzume y varias otras palabras así. O sea, para ellos no existe la vocal O. Pareciera ser que tienen la vocal U. Y siguen siendo 4 vocales, ¿no? En este caso, para los que tienen la vocal O, no tienen la vocal U. Para los que tienen esa U, no utilizan la O. Esto es interesante que nosotros también conozcamos cómo son estas variantes fonológicas de la Huasteca. En los municipios de Atlapesco, Yahualica y Xochiatilpan, en algunas comunidades no tienen el sonido de la U, pero como W. O sea, no pronuncian gua, we y wi. Ellos utilizan la V o la B, por decirlo así, que es la ba, be y pi. Entonces, pongo unos ejemplos. Dicen, no bebe, en lugar de decir no huehue, como mi esposo. No dicen, por ejemplo, wiwi, sino dicen bibi. Punto 3 es que en otras localidades, eso también se escucha en el municipio de Huautla. En el municipio de Huautla no usan la K, en su lugar sustituyen por la G. O sea, dicen, por ejemplo, tlagat, tlagat, netlagatzi, tlagatzi. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí solamente cambian un sonido por otro. O sea, sin embargo, nuevamente lo menciono, no es que solamente sean algunas personas que hablan así, no, son comunidades, varias comunidades hablan así, o sea, toda la comunidad, toda su gente hablan con estas variantes. ¿Por qué la lengua náhuatl se puede escribir desde su habla local? Se requiere lo siguiente. Bueno, perdón. Es para que la lengua náhuatl se pueda escribir desde su habla local, se requiere considerar lo siguiente. ¿Sí? O sea, no olvidemos que estamos hablando de un alfabeto moderno y por lo tanto es de un náhuatl, digamos, oral, un náhuatl como se usa actualmente, un náhuatl en el cómo se habla actualmente. Es un náhuatl moderno. Y sobre esa característica nos vamos. Dice que el número 1 se requiere de otras grafías para hacer valer su derecho de escribir, respetando sus variantes lingüísticas como el uso de la G en vez de la K, la B en vez de la U en vez de la O. Sí, esto es con respecto a lo que yo acabo de explicar en la presentación anterior, o mejor dicho, en la diríamos, página anterior. Se usan palabras híbridas. En este punto 2 se usan palabras híbridas. Y esto es cierto. Y existen también híbridas en el español, para que no nos vayamos de que eso ya es, digamos, como propio o una característica particular de la lengua náhuatl. No es así. Ocurre en todas las lenguas. Entonces, aquí es importante mencionar de que del español y de la lengua náhuatl, de estas dos lenguas van construyéndose palabras y a eso le llamamos palabras híbridas. Y aquí vemos, por ejemplo, cantarose, pues está la C, digamos ortográficamente, no es que el sonido no existe en la lengua náhuatl, sí, can existe, se puede escribir
con la K, pero no tenemos la R. La R no existe. Entonces, si yo quiero escribir, porque así habla la gente, tengo que recurrir a unas grafías que no contemplan el alfabeto. Acantarose. Entonces ahí está la R. Shimo apuraro. ¿Sí? Ahí tenemos la U como vocal, la R también. Que estas palabras están integradas, o sea, la gente la utiliza cotidianamente y no vamos a decir que solo algunas, no, la gran mayoría. Y también hay algunas palabras que para nosotros, o sea, los que hablamos náhuatl, ya nosotros decimos que es náhuatl, pero en realidad no es náhuatl. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos café, ¿sí? Que se pronuncia como, en este caso, como una palabra grave, no como aguda. Café, no decimos café, café. Neki café, quiero café. Y también hay otras palabras que son del español y no hay ningún problema en su pronunciación y en la integración de la escritura porque contempla las grafías que se necesitan para escribir, pero son palabras que son del español. Por ejemplo, pala, por ejemplo, pico, yo ahí escribo con una K, pero en español yo sé que esa palabra es español, tal vez ahí debería yo de escribir con la C, y esas son las cosas que faltan. Clavo, igual se menciona tal cual. La F de faina, no dicen faena, dicen faina. Y wíncaro, en lugar de decir wíngaro, ahí tenemos la F, la K, la R, perdón, la K no, la R, lo tenemos ahí, la B, ahí en el clavo, bo. Y hay otras características interesantes también, que es qué hacemos con respecto a los nombres de personas, de lugares, locales, nacionales e internacionales. O sea, ¿qué vamos a hacer con sus nombres? Por ejemplo, la palabra María, es cierto que tal vez no los hablantes monolingües en lengua náhuatl no dicen María, tal vez lo pronuncian con fonemas, digamos, distintas. Tal vez podrían decir María, ¿no? O en el caso de Pedro, en algunos casos dicen Pedro, Yucatán, Francia. Una cosa es que nosotros, como hablantes, no podamos mencionar o pronunciar, mejor dicho, tal como se debe pronunciar en español, porque nuestra lengua materna no tiene esos sonidos y se dificulta. Pero los que somos bilingües no tenemos esa dificultad. Pero aquí me refiero a que si, ¿qué va a pasar? No creo que nosotros tengamos digamos, como no sé si decir la autoridad o quiénes somos nosotros para cambiar grafías que no contempla el alfabeto. Bueno, pasamos entonces ahora de manera muy general, ¿qué es lo que yo recomiendo? Uno es usar el alfabeto moderno o el clásico de manera consistente y sistemática. ¿Qué significa? Si van a utilizar el alfabeto, digamos, clásico, en donde ya utilizan la TZ, utilizan la C y en algunos casos la Q, tal cual como en el español, ¿no? Y hay otras grafías que utilizan que nosotros con el alfabeto moderno no lo consideramos así, pero si van a utilizar el alfabeto clásico, utilicen completamente las grafías del alfabeto clásico. Y también es cierto, si van a utilizar en lugar de la J, utilizan la H, utilicen la H consistentemente, igual la W si la van a utilizar. En mi caso, yo utilizo pues otro alfabeto, que ya lo mencioné en la primera página, que es el alfabeto náhuatl moderno, y ahí lo van a encontrar, ¿sí? Y esto no significa que esté mal. Como punto 2, recurrir a las grafías del español cuando las palabras se integran al náhuatl y no hay manera de crear los neologismos náhuatl.
Bueno, aquí es justamente, por ejemplo, los nombres de las personas. Aquí hay que incluirlos, o sea, como tal, incluyendo las grafías, y no pretendamos entonces cambiar, o sea, es incorporar tal cual las grafías. Y en algunos casos, pues es probable que se puedan hacer o crear neologismos. 3. No cambiar de grafías por las del náhuatl cuando son nombres de pueblos, de personas, de lugares. Esto es, a mí me parece que es importante, a reserva de lo que pueda ocurrir tal vez en otros momentos, en otros tiempos, y que podamos ir acordando cómo se puede hacer esto. ¿Sí? Por ejemplo, hay municipios que son náhuatl, nada más que ya están registrados con, digamos, con otras grafías. Y menciono, por ejemplo, la palabra, más bien el nombre de Huejutla. Huejutla, sabemos que está con J, ¿sí? Y con H en este caso. El, lo demás me parece que no hay ningún problema, pero los hablantes, nosotros podemos decir Huexotla, Huexotla o Huexota, nada más con la T, Huexota. Y ahí, como sugerencia, tal vez yo le diría que hiciéramos nosotros un poquito con esto de, a veces, como ciertas consideraciones, de poner Huexota y entre paréntesis Huejutla. Una es la forma en la que nosotros como indígenas lo podamos ir distinguiendo, y otra es que no estamos, bueno, vamos a hacer la referencia a qué nos estamos refiriendo para que no haya un cambio total, ¿no? Y que si poco a poquito, si es necesario, si es así, pues ir a lo mejor poniendo los nombres tal cual como nosotros los conocemos o lo pronunciamos. Pero también es muy complicado, no vamos a llegar, yo creo que por lo pronto, o pensar de que esto va a suceder enseguida. Tenemos nombres, en mi caso, por ejemplo, Marcelino, ¿cómo le haría para escribirlo supuestamente con grafías náhuatl? Con la aclaración de que yo puedo cambiar grafías, pero de ningún modo mi nombre, solo por cambiar grafías, ahora ya es náhuatl. No es así, o sea, todos los nombres que tenemos, incluyendo hasta nombres que ya escuchamos, nombres extranjeros, están incorporados en nuestros pueblos. Entonces, de ahí creo que es importante que no cambiemos. O sea, si somos maestros, no le vamos a decir al niño que lo tenemos en el aula que su nombre es Pécoro, Pécoro, así se dice en algunos lados, o Pedro, en lugar de Pedro, cuando todos los niñitos tal vez puedan pronunciar muy bien Pedro y su nombre en las actas de nacimiento, o en su acta de nacimiento dice Pedro, y podemos tener ahí ciertos problemas si nosotros tratamos de, supuestamente, por querer ser un náhuatl puro, y vamos a hacer cambios que no son, digamos, pertinentes. Ahí entonces, ahí está en la nota, ahí es cuando yo trato de explicar, y seguramente se irá acordando cómo se puede hacer con estas grafías. Entonces dice, falta acordar cuándo los préstamos del español se pueden cambiar las grafías por las del náhuatl. Ejemplo, Nuevo Coyolar, pues tal vez la C lo puedo cambiar y le puedo poner con la K de Coyolar, pero se oye bastante mal si yo digo no, nuevo, o sea, con O en lugar de U. No, no considero que eso sea lo que tengamos que hacer. Si su nombre es Nuevo Coyolar, así es el nombre del pueblo, se debería de respetar tal cual como es, y no cambiar ninguna grafía, y más en los nombres propios. También tenemos otros detalles, por ejemplo, cazuela se escribe con Z, y no sé si ahora lo vamos a escribir cazuela con S y con K, y en este caso yo escribo con C también ahí. Taza, no sé si cambiamos la T, perdón, la Z por una S, y Tlaloc, así que
Normalmente nosotros lo hemos visto en los libros que es con la C final, ¿no? Tlaloc, y no sé si ahora le cambiemos la K. O sea, yo creo que por lo pronto vamos a respetar tal cual y como está para no meternos en más, digamos, situaciones y sobre todo que nosotros nos permita escribir de manera, digamos, más libre y que no tengamos restricciones o de pronto tengamos dificultades de si escribimos o no escribimos, porque a veces este tipo de situaciones que no están muy claras, a veces tenemos como la dificultad de si seguimos o no escribiendo. Yo diría que no, que sigamos escribiendo. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, tlaskamati, tlasohkamati uan kuali xiistokaj, tla kineki kuali nitlajkuilose, xitlachilika tlen nikan nitlatzkixtia, nitlajkuiloua uan nohkia imojuanti ihkiakeh niuelis inkichihtiya sek iyoli. Ni tlen ninoteki axkan nitlalia tlen axkan ueli momachtia, niki tlen nelia kimatihya ueli nahuatl uan ueli kineki tlajkuilosek yeka ya tlen nimechonilía o nikan nitlajkuiloli, nojuan techtlachilica tla nohki kikuaxmatih, huajka xitlajkuilokan, nohki amo moneki matikchiuakan uan amo matikilkauakan nitonauan tlahtoli.